Cuento 1. Un árbol sin sol. Una vez un árbol frondoso que vivía en un campo lleno de flores. Este árbol era especial porque ofrecía su sombra a los viajeros, sus frutos a los hambrientos y sus ramas a los pájaros para sus nidos. Un día, llegó un leñador al pueblo y dijo: necesito madera para construir mi casa. El árbol, sin dudarlo, ofreció sus ramas más fuertes. Toma lo que necesites, dijo. Pero deja mi tronco para seguir dando sombra. El leñador aceptó, agradecido, y construyó su hogar. Años después, una tormenta destruyó el tejado del leñador. Él regresó, avergonzado, a pedir más madera. El árbol, aunque ya no tenía tantas ramas, respondió: no te preocupes, amigo. Toma lo que queda de mí. Y así, el árbol dio todo lo que tenía, hasta quedarse solo con su tronco. El leñador, conmovido, decidió cuidar el campo y plantar nuevos árboles para que otros pudieran disfrutar de su generosidad. Y aunque el árbol ya no estaba entero, su legado vivía en cada nuevo brote. La moraleja de esta historia es: la verdadera bondad no espera nada a cambio, pero siempre deja una huella. Cuento 2. La liebre y la tortuga. En un bosque lleno de vida, la liebre presumida siempre se burlaba de la tortuga. Eres tan lenta, nunca llegarás a ningún lado, decía riendo. La tortuga, sin inmutarse, respondió: tal vez sea lenta, pero nunca me rindo. ¿Qué tal una carrera hasta la colina? La liebre, segura de su victoria, aceptó. El día de la carrera, todos los animales del bosque se reunieron para ver. La liebre salió disparada, dejando a la tortuga muy atrás. Confiada, decidió tomar una siesta bajo un árbol. La tortuga nunca me alcanzará, pensó. Mientras tanto, la tortuga avanzaba paso a paso, sin detenerse. Horas después, la liebre despertó y vio, con sorpresa, que la tortuga estaba a punto de cruzar la meta. Corrió con todas sus fuerzas, pero era tarde. La tortuga llegó primero. Los animales aplaudieron, y la liebre aprendió que la velocidad no lo es todo. La moraleja de esta historia es: no importa cuán lento vayas, siempre llegarás lejos si no te rindes. Cuento 3. El zapatero y el extraño. En un pueblo pequeño vivía un zapatero que trabajaba día y noche para mantener a su familia. Una fría noche de invierno, un extraño tocó a su puerta. Estaba descalzo y tiritaba de frío. No tengo nada para ofrecerte más que un par de zapatos, dijo el zapatero. El extraño, agradecido, aceptó los zapatos y preguntó: ¿por qué me ayudas si apenas me conoces? El zapatero respondió: porque sé lo que es pasar frío y no quiero que nadie más lo sienta. Días después, el pueblo descubrió que el extraño era un comerciante que había perdido todo en un robo. Conmovido por la bondad del zapatero, el comerciante regresó con telas y herramientas para ayudarlo a crecer su negocio. Desde entonces, el zapatero nunca olvidó que un pequeño gesto de empatía puede cambiar una vida. La moraleja de esta historia es: ponerte en los zapatos de otro puede transformar el mundo. Cuento 4. El farol que guardaba secretos. En un pueblo encaramado en una colina, donde las calles empedradas brillaban bajo la lluvia, había un farol antiguo en la plaza principal. Nadie sabía quién lo había puesto allí, pero cada noche, sin falta, se encendía solo, proyectando una luz dorada que parecía susurrar. Los aldeanos decían que el farol guardaba los secretos de todos los que pasaban bajo su brillo, y que, a veces, revelaba uno a cambio de otro. Lucía, una joven costurera con dedos ágiles y un corazón inquieto, siempre había sentido curiosidad por el farol. Su abuela le había advertido: nunca hagas un trato con el farol, porque sus secretos no siempre son lo que esperas. Pero una noche, cuando la vida en el pueblo se sentía demasiado pequeña, Lucía decidió probar. Se paró bajo el farol y susurró un secreto suyo: a veces sueño con dejar este pueblo y no volver. La llama del farol titiló, y una voz como un eco lejano respondió: te daré un secreto, pero debes guardar otro a cambio. De pronto, una imagen apareció en la mente de Lucía. Vio a su vecino, el panadero, escondiendo una carta de amor que nunca se atrevió a enviar. La carta estaba guardada en una caja bajo su cama. Lucía, sorprendida, sintió la tentación de usar ese secreto. Al día siguiente, fue a la panadería y, con una sonrisa, le preguntó al panadero si alguna vez había escrito algo especial. El hombre palideció, pero luego sonrió con tristeza y le contó sobre un amor perdido. Lucía sintió una mezcla de culpa y fascinación. El farol había cumplido. Noche tras noche, Lucía volvió al farol,
intercambiando secretos pequeños por otros más grandes. Supo que la herrera escondía un mapa de un tesoro, que el bibliotecario había visto un fantasma, y que su mejor amiga planeaba irse del pueblo sin despedirse. Cada secreto la hacía sentir poderosa, pero también más sola. Los aldeanos comenzaron a mirarla con desconfianza, como si supieran que ella sabía demasiado. Una noche, el farol le pidió un secreto más grande. Dime lo que más temes. Lucía tembló, pero confesó. Temo que, si me voy del pueblo, nadie me recordará. La llama creció, y el farol le mostró un secreto final. El pueblo entero dependía de la magia del farol para mantenerse unido. Si ella seguía pidiendo secretos, la luz se apagaría para siempre, y el pueblo se desvanecería en la niebla. Lucía tuvo que decidir, quedarse y guardar el secreto del farol, o irse y arriesgarse a que todo se perdiera. Al final, eligió quedarse. Dejó de pedir secretos y comenzó a coser historias en sus telas, historias que unían a los aldeanos sin revelar sus verdades. El farol siguió brillando, y aunque Lucía nunca dejó el pueblo, encontró una forma de viajar a través de sus creaciones. Cuento 5. El río que olvidaba. En un valle escondido entre montañas, corría un río cristalino al que todos llamaban el río del olvido. Decían que sus aguas podían borrar cualquier recuerdo, pero solo si ofrecías uno a cambio. Los viajeros llegaban de lejos, buscando aliviar el peso de sus memorias, pero pocos se atrevían a beber, porque el río elegía qué recuerdo tomar. Mateo, un pintor que había perdido la inspiración, llegó al valle con un lienzo en blanco y un corazón lleno de dolor. Años atrás, había perdido a su hermano en un accidente, y desde entonces, cada pincelada le recordaba esa pérdida. Desesperado, Mateo se arrodilló junto al río y pidió olvidar el día del accidente. Las aguas brillaron, y una voz como un murmullo líquido dijo: «Bebe, pero el río decidirá qué se lleva». Mateo tomó un sorbo. Al instante, sintió un vacío, pero no era el que esperaba. Recordaba el accidente, pero había olvidado el rostro de su hermano. Desesperado, corrió río arriba, buscando respuestas. Encontró una cueva donde las paredes brillaban con imágenes de recuerdos olvidados, como un mosaico de luces y sombras. Allí, una figura hecha de agua apareció. «El río no devuelve lo que toma», dijo, «pero puedes pintar lo que perdiste para recuperarlo». Mateo pasó días en la cueva, pintando con los colores que el río le ofrecía. Pintó risas, juegos de infancia, el brillo en los ojos de su hermano. Cada trazo era un esfuerzo, pero el lienzo comenzó a cobrar vida. Sin embargo, el río le advirtió: «Si terminas el cuadro, deberás dejarlo aquí, o el valle se secará». Mateo dudó. Quería llevarse el cuadro, mostrarle al mundo quién había sido su hermano. Pero al mirar el río, vio los rostros de otros que habían bebido, todos atrapados en sus propios olvidos. Con lágrimas, Mateo dejó el cuadro en la cueva. Al hacerlo, sintió que una parte de su hermano regresaba, no como un recuerdo claro, sino como una calidez en su pecho. Volvió a su ciudad, y aunque nunca recuperó el rostro de su hermano, sus pinceles comenzaron a danzar de nuevo. Pintó ríos, valles, y memorias que no eran suyas, pero que sanaban a quienes las veían. El río del olvido sigue fluyendo, esperando a quienes buscan alivio. Pero los que conocen su historia saben que olvidar no siempre es la respuesta, y que a veces, pintar un recuerdo es la mejor forma de seguir adelante. Cuento 6. La llave del horizonte. En una ciudad rodeada por un desierto infinito, donde el sol quemaba el suelo y los espejismos bailaban en el aire, vivía Ana, una cerrajera con manos expertas y un sueño imposible: encontrar el horizonte. Los ancianos contaban que al final del desierto había una puerta que solo podía abrirse con una llave especial, y que detrás de ella estaba un mundo donde los deseos se hacían realidad. Ana había encontrado una llave extraña en el taller de su padre, una llave de cristal que brillaba como si contuviera un pedazo de cielo. Decidida a probar su suerte, se preparó para cruzar el desierto. Llevó agua, un mapa incompleto y la llave colgada al cuello. El viaje fue brutal. El calor la agotaba, y los espejismos le mostraban visiones de oasis que desaparecían al acercarse. Pero Ana seguía, guiada por la idea de un mundo mejor. Tras días de caminar, encontró una puerta gigante en medio de la nada, tallada en piedra y cubierta de símbolos. La llave encajó perfectamente, pero antes de girarla, una voz resonó desde la arena: «Solo puedes abrir la puerta si dejas atrás lo que más valoras». Ana pensó en su taller,
en las cerraduras que había creado, en su vida en la ciudad. Pero lo que más valoraba era su esperanza, la chispa que la había llevado hasta allí. Con el corazón apretado, Ana giró la llave. La puerta se abrió, y un viento fresco la envolvió. Al otro lado, vio un mundo de colores vivos, con ríos que cantaban y árboles que susurraban historias. Pero al dar un paso, sintió que su esperanza se desvanecía, como si la puerta la hubiera absorbido. Ana entró, pero el mundo no era lo que esperaba. Era hermoso, sí, pero vacío, como si necesitara de su imaginación para llenarlo. Ana se dio cuenta de que la puerta no cumplía deseos, los creaba. Usando lo que sabía de cerrajería, construyó nuevas llaves con los materiales del mundo, llaves que abrían puertas más pequeñas, cada una con un pedazo de su sueño. Pasó años creando, y cuando volvió a su ciudad, llevó consigo las llaves para compartirlas. Los habitantes, al usarlas, encontraron sus propios mundos, pequeños pero reales. La puerta del horizonte sigue en el desierto, esperando a los valientes. Y Ana, ahora una anciana, aún hace llaves, recordándole al mundo que los deseos no están al otro lado, sino en lo que creamos con nuestras manos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que estas historias hayan encendido tu imaginación. Si te gustaron, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir este episodio con quien creas que disfrutará de un buen cuento. Activa la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras, y déjanos un comentario con qué historia te gustaría escuchar después. Nos vemos en el próximo episodio, donde la magia nunca termina.